Tienes mi corazón envuelto en tus brazos. Corro a ti, seguro estoy. Hola familia, hemos llegado al día 3 de nuestro nuevo devocional virtual llamado Esperanza Viva. El día de hoy me corresponde a mí hablarles un poco sobre Juan 14. Entonces los invito a que me acompañen con sus Biblias. Yo voy a estarlo leyendo en Nueva Versión Internacional. Entonces los invito a que puedan seguir la lectura conmigo. Entonces demos inicio a Juan 14. Dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Entonces, un poco de contexto. Estamos ante un momento en la historia en la que Jesús está despidiendo de sus discípulos. ¿Por qué despidiéndose? Nosotros ya conocemos cuál es el desenlace de esta historia. Sabemos que es la muerte y resurrección de Jesús. Y Jesús aprovecha un tiempo para despedirse de sus discípulos. Pero no es un simple adiós, sino que Jesús en su despedida va a encargarse de llevarles un mensaje de paz y de calma a sus discípulos, porque ellos se pueden o se van a sentir agobiados a partir de la partida de Jesús. Entonces, leamos este texto recordando que lo que queremos o lo que quiere Jesús es llenarnos de calma en medio de la dificultad de su partida. Entonces, continuamos leyendo. Dice el versículo 5, dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces, un versículo bastante conocido, quizás la mayoría de nosotros ya lo ha escuchado o lo ha leído. Es un texto muy famoso, digámoslo así. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, con este texto, a partir de yo soy el camino, sacamos que Jesús es el único medio por el cual podemos acercarnos al Padre. Después dice: yo soy la verdad, recordando el tema que nos hablaba Emanuel el domingo acerca del mandamiento de no dar falso testimonio. Nos enseñaba que Jesús habló todo el tiempo con la verdad. Y de hecho podemos ver que en su caminar Él nunca falló. Lo podemos ver frente a Satanás en medio de la tentación en el desierto. Él se mantuvo firme. Podemos ver también en el texto en el que Jesús dice que Él no vino a borrar la ley, sino que Él vino a cumplirla. No vino a cambiarla, Él vino a cumplirla. Entonces podemos ver que Jesús siempre caminó con la verdad. Y después tenemos: yo soy la vida. Y cuando se refiere el texto a vida, sabemos que es a vida eterna. ¿Y por qué Jesús es la vida? Porque a partir de su sacrificio es que nosotros podemos acceder a la vida eterna. Entonces, podemos tener vida eterna a partir de seguirle a Él en verdad a través del camino que ya trazó. Sigamos. Versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstrenos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las mismas obras. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, en este fragmento del texto, lo primero que vemos es un regaño hacia Felipe, porque Felipe le está pidiendo que le muestre al Padre. Entonces, aquí es Jesús afirmándonos la unidad de la Trinidad, en este caso sobre el Padre y sobre el Hijo, porque le está diciendo: si me has visto a mí, ya conoces al Padre. ¿Cómo no me crees? Incluso le dice: si no me crees por mis palabras, entonces créeme por mis obras mismas. Porque sabemos que Jesús todo lo que hacía
era respaldado por el Padre. No era una simple persona caminando y haciendo cosas maravillosas, sino que era el Hijo de Dios cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces después en el versículo 11 dice así, el 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces aquí lo que se nos está dejando es una tarea, una responsabilidad. Era para los discípulos el texto y de igual manera aplica para nosotros como creyentes, porque dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Entonces la tarea que tenemos es continuar las obras de Jesús. Dice, las obras que yo hago. Dice, porque yo vuelvo al Padre. Entonces es nuevamente Jesús reafirmando su partida. Y dice, y las hará mayores. ¿Qué significa esto? No significa que nosotros somos capaces de crear las cosas de una mejor manera que Jesús lo hizo, porque Jesús es Dios, sino que significa que va a ser mayor en cuanto alcance. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad que encontramos en este texto es que nosotros tenemos que continuar la obra de Jesús de llenar de gloria el nombre de Dios y expandirlos a través de todo el mundo. Por eso es que nuestra tarea es mayor en cuanto a alcance. Después, los versículos 13 y 14 tienen unos textos nuevamente bastante conocidos, podemos decir famosos. Son textos que la gente toma fuera de contexto y los usa. Y vamos a verlo por qué. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y estos dos versículos nos han servido para que a manera de tradición, a manera de costumbre, cuando oramos, terminamos con un y en el nombre de Jesús, amén. Y sentimos que ya tenemos el respaldo del Hijo de Dios cuando le oramos al Padre. Pero nuevamente, tomando el contexto de esta historia, está Jesús dejándonos un respaldo en su nombre cuando nosotros cumplamos con la tarea que nos está dando de seguir las obras de Jesús. Entonces está diciendo, ok, yo me voy, yo vuelvo al Padre, pero a ustedes les queda el respaldo de que las cosas que piden en mi nombre, Dios las va a cumplir. Pero entonces tenemos que reconocer que según este texto nos está hablando de aquellas cosas que hagamos para seguir la voluntad de Dios, que es seguir las obras de Jesús. Continuamos leyendo, porque aún no hemos encontrado la manera en que esto va a suceder si es que Jesús no va a estar con nosotros. Y es lo que encontramos a partir del versículo 15. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Entonces, aquí es lo que les decía. En medio de su mensaje de calma, nos está enviando al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios es el que viene y va a estar con nosotros. Dice Jesús, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Cuando habla aquí de volver a ustedes es a partir de su resurrección. Ya Él está anunciando que Él va a volver. Dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Entonces es nuevamente Jesús contándonos lo que va a ser su obra de redención. A partir de su sacrificio, como Él vive, nosotros también vamos a vivir. Entonces, ¿qué mejor manera de encontrar calma en medio de cualquier situación? Reconociendo que a través de seguir el camino de Jesús, es que nosotros también vamos a vivir, dice el texto. Dice, el versículo 20, continúo leyendo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y a el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces aquí Jesús nos está dejando una enseñanza. Dice, o nos está haciendo un recordatorio, mejor dicho, la enseñanza se las voy a mencionar más adelante. Es un recordatorio de aquel que le ama, le obedece. Dice, y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces vamos a dejarnos esto por ahí, de que el que lo ama, le obedece. Entonces después dice el versículo 22, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama,
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Nuevamente recordando esto. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces aquí vemos la función del Espíritu Santo. Él nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar lo que Jesús nos dijo. Entonces es nuestro guía para que podamos seguir nuestros pasos en el camino que Jesús trazó. Dice el versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Entonces, finalizando, dos cosas. Bueno, cierro el texto, levántense, vámonos de aquí. Entonces, dos cosas. Dice que Jesús, por el amor que Él tiene al Padre, hace exactamente lo que le ha ordenado. Y después nos dice a nosotros, el que me ama, me obedece. Y les mencionaba hace un rato que nos dejó la tarea de seguir sus obras. Entonces, si realmente le amamos, vamos a obedecerle y vamos a mantenernos en esa misma idea de seguir sus obras. Entonces, para cerrar, para llenarlos de este mensaje de calma, les recuerdo lo que dice el versículo 19. Dentro de poco ya el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Entonces, nuevamente, qué mejor forma de encontrar calma y paz en medio de cualquier situación difícil, si en medio de todo eso recordamos que Jesús nos dejó un camino, que Jesús ahora nos ha enviado un guía y que podemos encontrar calma reconociendo que a través de Él es que vamos a hallar la vida eterna. Entonces, familia, un saludo para todos, un gran abrazo, espero que estén muy bien y espero que puedan utilizar esta semana y estos devocionales para reflexionar en su palabra y para recordar su sacrificio en medio de esta Semana Santa. Hasta luego, familia. Es incomparable tu gracia y amor, es incontenible tu belleza y compasión, es inmensurable tu perdón y salvación.